a todos. Qué bueno que viniste. El día de hoy vamos a seguir hablando acerca de la realidad de la resurrección, como la enseña la Escritura. Las semanas anteriores hemos comenzado a hablar de la primera, si lo quieres ver así en el orden cronológico, la resurrección de nuestro Señor. La primera semana que tuvimos de este ciclo, hablamos de la versión bíblica de la resurrección. La semana pasada hablábamos un poco, algunas pocas de las evidencias, dije algunas pocas porque definitivamente hay muchas, pero como veíamos, pues es complicado en poco tiempo hablar de tantas y tantas evidencias que hay acerca de ese precioso milagro que representa la resurrección del Señor Jesucristo. El día de hoy vamos a seguir hablando de la resurrección, pero va más enfocada a la resurrección que nos compete a todos nosotros. Esta semana y la semana que viene vamos a estar hablando de la resurrección de los creyentes y la próxima semana de los no creyentes. Y la verdad, para empezar esta enseñanza, nada mejor que ver como si fuera una especie de fotografía, una imagen preciosa que nos presenta el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es un libro que, bueno, si tú quisieras traducir mejor su nombre, sería una revelación. Es como nos descubre los misterios eternos, nos descubre los planes de Dios para el futuro, para la eternidad. Y cada capítulo del Apocalipsis es un libro muy vasto, con muchas imágenes, y presenta en su capítulo 20 una preciosa postal de lo que será la resurrección de los creyentes. Si me acompañas, todos traen su Biblia. ¿Alguien necesita una Biblia? Si necesita una Biblia, levanta su mano, por favor. Le recordamos a nuestros hermanos, amigos que nos ven por internet, por cierto, les mandamos un cariñoso saludo, que tengan su Biblia a la mano porque la vamos a estar ocupado. Apocalipsis 20, si me acompañas, por favor, y si lo dejas un momentito ahí abierto, si le puedes poner una marca por ahí, estaría bien. Hoy vamos a ocupar mucho la Escritura para que lo que podamos entender en esta mañana sea la idea que Dios quiere formar en nuestras mentes y no las ideas que un hombre pueda tener al respecto. Apocalipsis 20, versículo 4. ¿Ya lo tenemos todos? ¿Cuántos dicen amén? Apocalipsis 24, dice la Escritura. Por cierto, es Juan el que lo escribe, Juan el apóstol. Dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Me gustaría que lo volvamos a leer para que las ideas que deja este pasaje se queden como guía para todo lo que vamos a estar estudiando en esta mañana. Dice el versículo 4 de nuevo: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Qué te parece si hacemos una oración y le pedimos al Señor que su Espíritu
nos ayude a entender su palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque estás con nosotros, porque tu Espíritu nos da testimonio de tu buena voluntad de enseñarnos en esta mañana. Padre, que las verdades que hablemos hablan nuestro entendimiento, despierten nuestro corazón hacia lo más hermoso que quieres hacer con nuestras vidas, Señor, y es meternos, introducirnos en ese reinado celestial precioso a tu lado, por el cual diste tu vida, Señor amado. Padre, abre los ojos de cada uno de los presentes, ayuda a un servidor a exponer la palabra con claridad, y ayuda a cada uno de los que están aquí, Señor, para entenderla, para recibirla, y aún para creerla con el corazón. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos. Bien, amados, el libro de Apocalipsis es un libro complicado. Dentro de los cristianos, dentro del cristianismo, de repente hay diferentes interpretaciones que se le dan al libro de Apocalipsis. Déjame decirte antes de empezar la enseñanza qué pretende esta enseñanza y qué no pretende esta enseñanza. ¿Qué pretende esta enseñanza? Seguir hablando de la resurrección, enseñar acerca de ella conforme al ciclo. El libro de Apocalipsis, este pasaje en particular, toca ese tema, así que lo vamos a hablar. Vamos a hablar con otros pasajes de la Escritura los términos de la resurrección de los creyentes. ¿Qué no pretende esta enseñanza? Apoyar una u otra doctrina de las muchas doctrinas e interpretaciones que hay respecto del reinado milenial de Cristo, respecto de la gran tribulación y todas esas 1000 teorías que hay. Nosotros no nos vamos a meter en el asunto porque al final de cuentas la palabra de Dios hay cosas que deja clara y cosas que no deja claras. Hay algunas cosas que Dios quiere poner claramente en nuestras mentes. Vamos a tomar de la palabra de Dios lo que Dios sí quiere dejar claro en nuestras mentes, en nuestros corazones, y vamos a hacer a un lado aquellas ideas que se salen de la palabra de Dios. Por lo tanto, si alguien tiene alguna idea ahí del reinado milenial, yo te pido que escuches con respeto lo que vamos a escuchar, que valores con tu Biblia y con los muchos pasajes que vamos a proyectar, y que después de eso, al razonar correctamente la palabra de Dios, asumas un juicio y decidas creer a la palabra. Bien, vamos a ver de nuevo, si tú me acompañas en tu Biblia, por favor, al versículo 6. Vamos a ver cómo termina estos 3 versículos. Termina con una bienaventuranza y se destacan 3 privilegios de la resurrección de los creyentes. El versículo 6 nos dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Bien, 3 bienaventuranzas o 3 privilegios preciosos de aquellos que participan en esta primera resurrección. Vamos a tomar este pasaje y quisiera empezar por la idea de poner en orden en nuestras mentes. A lo mejor nosotros no pensamos mucho en qué va a pasar después de la muerte, o a lo mejor nos hemos asomado nada más así de a poquito y sabemos que vamos a resucitar, y pudiéramos tener en la mente que tanto los creyentes como los no creyentes van a resucitar al mismo tiempo. O podríamos tener también una idea muy vaga, muy corta, muy pequeña, y pensar que todos los que mueren resucitan, pero van al mismo lugar. Todos esos son conceptos equivocados o son conceptos cortos. La Escritura no enseña eso. La Escritura enseña claramente, hace una distinción de la cual nosotros vamos a estar aprendiendo en esta mañana. Habla de la resurrección de cierto grupo de personas y les da una prioridad, inclusive les da un tiempo. No vamos a ponernos en esta mañana a decir si los 1000 años son literales o no son literales, o son más de 1000 años o son 7000. No nos vamos a meter en eso. Dios tiene sus propios tiempos. Los tiempos de Dios son diferentes a los tiempos del hombre. Lo único que queda claro es que hay un primer evento a la cual Apocalipsis se está refiriendo como una primera resurrección, y que hay un intervalo de tiempo entre una resurrección y la otra resurrección. Y aquí, si vamos a regresar, si quieres dejar tu Biblia marcada en Apocalipsis, vamos a regresar al pasaje que veíamos la semana pasada, a 1 Corintios, capítulo 15,
al versículo 20. ¿Por qué es importante regresar a Primera de Corintios? Porque como yo te decía la semana pasada, Primera de Corintios 15 es quizá el capítulo más completo que nos enseña acerca de la resurrección. En Primera de Corintios 15 encuentras prácticamente todo lo que tienes que saber acerca de la primera resurrección. Aún la duda más pequeña, estoy seguro que si tú lees con cuidado Primera de Corintios 15 te va a llevar a la respuesta. Ok, en el versículo número 20, si ya lo tenemos, nos dice el pasaje: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Ya lo tenemos? Ok, versículo 20. Dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre y también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Como puedes dar cuenta, Primera de Corintios nos da tiempos, nos da momentos. Lo primero que nos señala es: Cristo resucitó, estuvimos hablando de eso la semana pasada, glorioso, preciosa la resurrección de nuestro Señor, inobjetable, irrefutable. Y después dice: al tiempo, todos aquellos que participan de esa fe, todos aquellos que le siguen, así como Él se levantó, también se levantarán. Tenemos dos tiempos. En este pasaje no están mencionados aquellas personas que no participan de la fe, que no le han entregado su vida al Señor Jesucristo. Hagamos una distinción. Tener fe no es solamente saber que Dios existe. Tener fe es entre confiar en Dios y confiarle todo lo que es de tu vida y tomar tus decisiones en base a lo que Él pide de ti. Verlo a Él como Señor, verlo a Él como Salvador. El grupo de personas que han decidido entregarle su vida están mencionadas en este pasaje. Primero Cristo y luego esos que decidieron entregarle su vida al Señor. Y repito, no están mencionados en este momento, y como veíamos en el pasaje anterior de Apocalipsis, que decía que los otros muertos no se habían levantado hasta después de los 1000 años, el periodo de tiempo que Dios escogió. ¿Lo quieres ver más claro? Vamos a 1 de Tesalonicenses 4, versículos 13 al 16. Solamente para que nos quede bien claro ese concepto de los tiempos y de la distinción. 1 de Tesalonicenses 4, versículos 13 al 16. Ustedes me dicen cuando lo tengan. ¿Ya lo tenemos? Bien. Fíjate, 1 Tesalonicenses es un capítulo que es utilizado para consolar a aquellas personas que definitivamente tienen necesidad de ser consolados, a ser dirigidos hacia una esperanza. Dice 1 Tesalonicenses 4, versículo 13, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, se está refiriendo a los que murieron, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Vamos a volver a leer el versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Y qué dice ahí? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Creo que está suficientemente claro en la Escritura, ¿verdad? Ya no estamos hablando de un misterio del Apocalipsis,
sino que la misma Escritura en otro pasaje o en otros dos nos está dando los tiempos. Si está hablando de que los creyentes, cuando se está refiriendo a los muertos que murieron en Cristo, se refiere a que murieron en la salvación, se refiere a que murieron reconciliados con Dios, se refiere a que entre ellos y Dios había una relación, se dice, murieron en Cristo, ellos tienen el primer lugar. Lo que no dice el pasaje es que si hay un primer lugar, necesariamente debe haber un segundo lugar. Si no el pasaje simplemente diría, los muertos en Cristo resucitarán. Pero no, está dando claro, o está dejando el segundo lugar a aquellos que no murieron en Cristo. ¿Quiénes? Los no creyentes. ¿Sí estamos claros en esa parte? Bien, pasamos a otra cosa. La Escritura nos deja ver esa resurrección, o esa primera resurrección, o esa resurrección de los justos, como algo que debiera de anhelarse. Por ejemplo, si tú quieres ver esa resurrección a través de los pensamientos del apóstol Pablo, cómo la veía él o cómo la anhelaba él, es importante verlo. Y si lo vamos a tener en la pantalla, no es necesario que lo busques. Filipenses 3, versículos 8 al 11. El versículo 8 nos expresa en las palabras de Pablo la forma de él de ver esa primera resurrección. Y dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Vamos a saltarnos al versículo número 11, y no solamente por hacer breve esta enseñanza, pero habla de todo lo que él rechaza o sacrifica. Y el versículo 11 nos dice, y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. O sea, todo lo que Pablo hacía, todo lo que Pablo se negaba, todo lo que Pablo padecía, hemos hablado muchas veces de la vida de Pablo, de sus aflicciones, de sus luchas, de aquellas cosas que se abstenía, de aquello que estaba dispuesto a soportar, todo ello estaba dispuesto a tenerlo a un lado, porque estaba aspirando a una mejor resurrección. Si la resurrección fuera general, si todos los muertos se levantaran al mismo tiempo, Pablo no tendría esa distinción, pero en la mente de Pablo estaba claro. Él esperaba una resurrección privilegiada, especial. Otro pasaje, vamos a verlo rápido. La Escritura por todos lados nos da ciertas pistas acerca de esa resurrección. Lucas 20, lo vamos a tener también en la pantalla, nos habla de que la resurrección, para alcanzar esa resurrección, tiene un cierto grado de dignidad. Lucas 20, versículo 35, ¿ya lo tenemos? Dice, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan, ni se dan el mandamiento. ¿Qué nos está diciendo este pasaje? Bueno, que para participar de esa resurrección se necesita cierta dignidad. O sea, es un privilegio. Aquí tenemos que hacer una separación en nuestra cabeza. Todos vamos a resucitar, ¿sí tenemos claro eso? Pero no todos vamos a resucitar en el mismo lugar, ni todos vamos a resucitar en el mismo tiempo. La Escritura está hablando de que Pablo, y en este caso aquí con las palabras del Señor Jesucristo, está hablando de una dignidad que tienen ciertas personas que alcanzan el poder participar de esa primera resurrección. ¿Qué se necesita para alcanzar esa dignidad? Que el Señor Jesucristo te lave de tus pecados. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Que el Señor Jesucristo te reconcilie con el Padre y que seas lavado de tus pecados. Todos aquellos que son reconciliados alcanzan ese nivel de dignidad para participar de esa primera resurrección. Ahora bien, una más solamente para dejar claras las cosas. El Señor Jesucristo, al momento de enseñar acerca de las recompensas que esperamos en esta vida, Él dice en Lucas 14, versículos 13 y 14, que lo vamos a tener también aquí en la pantalla, nos dice lo siguiente: mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos.
Otra pista más que nos da la palabra de Dios. Ya vemos que tiene un tiempo, ya vemos que tiene una dignidad, ya vemos que tiene un privilegio, ya vemos que es una resurrección de recompensa, que es especial. El Señor Jesús lo está enseñando de esta forma para que nosotros escojamos tener una recompensa aquí o tenerla allá. Si fuera general y si a todos nos tocara lo mismo, pues no tendría caso, ¿verdad? No tendría caso esforzarse, no tendría caso negarse, no tendría caso sacrificarse, no tendría caso luchar contra el pecado, no tendría caso, puesto que a todos nos va a tocar lo mismo. Una persona una vez me decía, bueno, pues si vamos a caber en el cielo, qué grave error, de que cabemos todos en el cielo. Sí cabemos todos en el cielo, sin embargo, no es eso lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que solo unos participan, y no porque Dios no quiera que participen todos. Él no quiere que ninguno perezca. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Él quiere que todos participen. Bien, ahora, ¿qué más? Cuando Jesús está está enseñando acerca de creer y está estimulando a su pueblo a serle fiel, le promete resucitarle. Si tú lees el Evangelio de Juan, él empieza a hablarle a los que le escuchan y les llama la atención a poner su mirada en Él, a creer en Él, y que aquel que creyera, Él les dice, yo le voy a resucitar en el día postrero. Si tú lees en tu casa el Evangelio de Juan, básicamente los últimos versículos del Evangelio de Juan, Él hace una insistencia a los que le están escuchando, a que le obedezcan, a que le crean, a que le entreguen sus vidas. ¿Y qué les ofrece a cambio después de hacerles ese estímulo? ¿Cuál es el estímulo para hacerles ese llamado? El que me crea, yo le resucitaré en el día postrero. Se repite muchas veces en pocos versículos en el Evangelio 6 de Juan. O sea, el Señor Jesucristo está diciendo, bueno, yo te ofrezco un reino, tú escoges ese reino, tú participas de esa resurrección. ¿Sí comprendemos hasta aquí? Así son los términos de la Escritura. Ahora bien, amado, a veces nuestra mente, que por cierto no se centra en pensar en eso. O sea, al ser humano no le gusta pensar en su muerte. Un día yo le estaba platicando a mi esposa cuando mis hijas estaban pequeñas. Le dije, imagínate que yo me muero. No, ni toques ese tema. Espérate, si eres creyente debería de ser el tema. Los creyentes deberíamos de estar haciendo maletas para irnos al cielo. Los creyentes deberíamos de estar planeando cómo van a ser las cosas allá y vislumbrando lo que va a ser allá. Pablo decía, para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sin embargo, los creyentes o a las personas no les gusta mirar hacia allá. No les gusta mirar hacia allá, no les gusta mirar la barrera. Te digo, los creyentes a veces se asoman por encimita nada más. Se centran en que la obra de Dios es aquí, cuando la obra más preciosa o la obra consumada de Dios es presentarnos reconciliados delante de su Padre. ¿Cuántos dicen amén? Qué bueno que te haya rescatado del alcohol, qué bueno que te haya rescatado de las drogas, qué bueno que haya reconstruido tu matrimonio, qué bueno que haya hecho muchas cosas, qué bueno que te haya sanado, está bien, pero lo más glorioso que puede hacer Dios por ti no es aquí. Y amado, los primeros creyentes tenían una visión muy clara de lo que iba a pasar después de la muerte y les llevaba a tomar decisiones temerarias, decisiones tremendas y decisiones muy valientes, porque tenían bien claro aquello que iban a recibir. Vemos lo que dice Hebreos, capítulo 11, versículo 35. Dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Fíjate lo que dice después de esto. Dice, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate. ¿A fin de qué? ¿Qué dice ahí? A fin de obtener mejor resurrección. Fíjate lo que estuvieron dispuestos, tenían la mirada muy clara a lo que seguía. No aceptaron un rescate, sino que aceptaron ser torturados,
atormentados, sufrir aflicciones, a fin de que esas aflicciones, a fin de que a través de esos padecimientos, a fin de que mostrarse fieles a Dios en esta tierra, obtuvieran una mejor resurrección. Entonces, en esta primera parte, o en este primer punto de 3 que te estoy enseñando, lo primero es, la resurrección de los creyentes tiene un tiempo, es preciosa, tiene una dignidad y no tiene nada que ver con la resurrección de los no creyentes. El pasaje, y si lo vemos de nuevo en la pantalla, vamos a verlo, Apocalipsis 26, retomemos la idea. Apocalipsis 26 nos dice, bienaventurado, o sea, que quiere decir dichoso, o muy feliz, o felicísimo, o que cuánta dicha de este hombre o de esta mujer. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, el que participa de ella. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Y tomemos esa segunda idea, el segundo privilegio. El primer privilegio, ¿cuál era? Tienen una parte en algo que es primero, que es especial, que significa una dignidad. Ese es el primer privilegio. Pero el segundo es igual de importante y está después del punto y coma. Dice, la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Amado, vamos a tratar de pensar en este segundo punto. No son muchos puntos los que tengo que hablar esta mañana, pero pensemos un momento en lo hermoso de esta salvaguarda. Los hombres de este mundo temen a la muerte, temen a la enfermedad, temen a la desdicha, temen a la pobreza. La Biblia nos dice que no tenemos, los que amamos a Cristo, no tenemos por qué temer a ninguna de esas cosas. No tenemos que temer por si nos enfermamos, por si tenemos escasez, y tampoco tenemos que temer a la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Pero vas allá, pero solo nos pone un temor. O sea, no le temas a los que pueden matar tu cuerpo y nada pueden hacer. Teme a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. A ese teme. Esas son palabras de ese Dios de amor del que estamos hablando, al que le cantábamos esta mañana. O sea, le decía, no te preocupes por aquellas cosas que te pueden producir temor en esta tierra. A eso no le temes. ¿Se ve aterrador? Sí, se ve aterrador, se ve tremendo, sí se puede ver. O sea, no le des una dimensión que no tiene. Témele a lo que viene después. Ahora bien, dice, no se está refiriendo a esa segunda muerte, nos lleva a pensar a no tenerle miedo a la muerte física, sino a una muerte que viene después de la muerte, a una muerte que viene después de resucitar. Una muerte que lleva en su alma todo aquel que vive en el pecado, aquel que vive lejos de Dios. Aquel que vive en el pecado, que vive lejos de Dios, ya trae esa muerte incluida, o la trae en sí mismo. Es como el que trae el cáncer y no se le ha desarrollado. Tarde o temprano se le desarrollará. La Escritura nos dice que la paga del pecado, ¿cuál es? La muerte. Si tú has vivido en el pecado y lejos de Dios, tú traes esa sentencia de muerte sobre ti. Y tiene un poder sobre todos aquellos que no han sido libertados. En esta tierra los aparta de Dios, pero el pasaje o la Escritura nos lleva, aunque sí nos lleva a ver las consecuencias terrenales del pecado, sobre todo la Escritura nos lleva a ver las consecuencias eternas del pecado, porque el que está lejos de Dios en esta tierra no puede aspirar a estar cerca de Dios en la resurrección. No hay esa cuestión. Tú estás cerca de Dios en esta tierra, tú puedes estar cerca de Dios en la eternidad. Pero si tú no estás cerca de Dios en esta tierra, tampoco lo vas a estar en la eternidad. Y la Escritura nos dice que la muerte tiene un aguijón, un poder. Aquel que le llega la muerte física, sin estar reconciliado con Dios, no tiene nada que hacer en la eternidad. Se le acabaron las oportunidades.
Lo precioso de este pasaje, si lo volvemos de nuevo a ver, dice, el pasaje dice, la segunda muerte no tiene potestad. Todos aquellos que participan en esa primera resurrección, en ese momento especial, en donde Dios a los que le amaron les resucita, no van a tener, o la segunda muerte no va a tener poder o potestad sobre ellos. ¿Han alcanzado el perdón de sus pecados? ¿Han sido reconciliados con Dios? No tienen nada que temer. Tienen a un Salvador que lo van a tener siempre a su lado, siempre va a estar con ellos, desde el momento en que estén resucitados. Verán a los otros muertos resucitar, los verán ser juzgados, y en ningún momento tendrán temor. En ningún momento tendrán temor, porque el día que cierren sus ojos aquí, no volverán a tener temor jamás. Es preciosa la bienaventuranza que nos muestra este pasaje. O sea, esa segunda distinción tiene, pero tiene una tercera. Veámoslo por favor. Apocalipsis 20, versículo 6. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Gracias. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Amado, este tercer privilegio pudiera a algunos causar confusión, pero ahorita con la Escritura lo vamos a dejar muy claro. Está claro que el cristiano, antes de resucitar en esta tierra, es sacerdote. Es un intermediario entre Dios y los hombres, que aquí en esta tierra Dios le oye y responde sus oraciones. Está claro que lo que está diciendo ese pasaje no se refiere a lo que es el cristiano aquí, porque está hablando de resucitar, está hablando de otro tiempo y otro espacio y de volver a la vida después de la muerte. ¿A qué se refiere ese pasaje? Ese pasaje habla de ser sacerdote y habla de reinar con Cristo por un periodo determinado. Amado, me ha tocado hablar con cristianos y platicar con ellos acerca de su fe. Oh, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va tu fe? No, bien, ahí vamos. Está bien. ¿Y si quieres ir al cielo? Sí, claro que quiero ir al cielo. ¿Quieres estar con Dios? Sí, claro que sí. A ver, platícame, ¿cómo te lo imaginas? No sabe qué decir. Se imagina nubes, se imagina una sotana blanca, se imagina unos seres ahí con una arpita. Y le preguntas, ¿y realmente se te antoja? ¿Se te antoja lo que imaginas, lo que ves? Pocos cristianos, por esa falta de costumbre de mirar hacia la eternidad, tienen esa curiosidad. Bueno, pues se supone que estamos amando a Cristo, dejando todas las cosas en esta vida por estar con Él en la eternidad, pero no tenemos clara una mirada de lo que va a suceder en esa resurrección. Lo primero que tendríamos que tener claro hablando de ese reinado, ¿tú cómo te imaginas un rey? ¿En una posición? ¿En un trono? ¿Teniendo a disposición suya muchas cosas? ¿Teniendo privilegios? ¿Cuántos dicen amén? La Escritura nos enseña que el creyente tiene un estado de privilegio y de bienestar muy especial. Vámonos primero a los Salmos para que veamos un poquito al respecto. Salmo 37, versículo número 29. Los justos, aquí lo tenemos en la pantalla, no es necesario buscarlo, en tu Biblia. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Amado, la Escritura, ¿qué es lo que hace un heredero con aquellas cosas de las que hereda, que tiene, que dispone? No dispone de ellas, no las disfruta,
La idea que tiene la Escritura es que el creyente va a estar en una posición de disfrute en la eternidad, en una posición de privilegio. Hemos hablado en otras ocasiones que en esa resurrección obviamente no hay enfermedades, no hay temores, no hay miedos, no hay esa clase de situaciones, pero eso no te hace anhelar el cielo. La Escritura dice que los que participan con Cristo, los que se entregan a Cristo y los que son adoptados por Cristo, no solo son hijos, sino que también son, ¿alguien sabe qué más son? ¿No escucho? Coherederos con Cristo. Hace poco, tengo un hermano en Cristo en Venezuela, de la iglesia hermana de Venezuela. Hace poquito, el padre de él tiene una ferretería muy grande. Le incluyó en su herencia, y digo le incluyó porque él me platicaba que él es un hijo de entrada era un hijo no reconocido, es una persona que nació fuera de su matrimonio, sin embargo le conoció ya mayor, ya en los últimos años de su vida, y al momento de morir, al año o 2 años antes de morir, pues decide incluirle en su testamento. El señor tenía una ferretería muy importante, mucho dinero, es un negocio muy, muy próspero, y ahorita pensando en los problemas económicos que tiene ese país como Venezuela, bueno, pues el hermano, al momento de que lee el testamento, de que sabe que su padre le incluyó, pues él toma la decisión de trasladarse. Es una ciudad que está a 12 horas de la ciudad de Caracas. Va y pues conoce su herencia y reclama su herencia y participa de la herencia, sabiendo que esa herencia le trae una posición de bienestar para él y para su familia. Amado, la Escritura nos dice que todos los que creen en Cristo participan de las bendiciones de Cristo, de las riquezas de Cristo. Van a participar. Eso de entrada quizá lo sabemos. No te imagines estar en la resurrección y decir, bueno, a ti te toca el departamento 485 a la B, allá que te la pases bien y que te diviertas. No es así, sino de que el creyente va a participar de todas aquellas riquezas y aquellas bendiciones que Cristo va a tener. Pero ¿qué otra idea tiene? La idea no es solamente que va a estar en un estado de bienestar, sino que también se va a sentar en una silla. Lucas 22, versículo 29 y versículo 30. Palabras del Señor Jesucristo. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Ya no fue solo Apocalipsis, ya estamos en los evangelios. Las condiciones del creyente en esa primera resurrección definitivamente van a cambiar. Si en esta vida tenía restricciones, padecimientos, sufrimientos, si en esta vida comía poco, luchaba para tener trabajo, luchaba con muchísimas situaciones y la pudiera a vivir, lo digo con respeto, como un mendigo, definitivamente las circunstancias en su resurrección van a cambiar de manera radical. Ya no va a comer como mendigo, va a comer como rey. Ya no va a ser juzgado, ¿verdad? El creyente, ¿a poco no es juzgado el creyente? Es señalado, es oprimido, es inclusive maltratado. El inconverso trata con dureza al creyente, sabiendo que no se debe de defender. Hay muchos inconversos que se aprovechan de la condición del creyente, se saben las escrituras, y si usted no me puede contestar, vamos a ver si es creyente, mi bota sobre su cuello, hasta lo más profundo se supone. No, a ver, vamos a ver si es cristiano, ¿verdad?
Este mundo trata con dureza al creyente. Está en una posición de siervo, de esclavo. La Escritura dice que en la resurrección las circunstancias cambian radicalmente. El Señor va a ser el creyente y el esclavo va a ser el no creyente. Aquí juzgaba el no creyente, allá va a juzgar el creyente. ¿Y sabes quién va a ser el juzgado? El no creyente, que no le entregó su vida a Dios. La Escritura dice que ellos también se van a sentar para juzgar a las naciones. Ellos, los creyentes, los que resucitaron primero, los que van aquellos sobre los cuales la segunda muerte no va a tener potestad, aquellos que tienen dignidad, de aquellos que participan de ese precioso privilegio, van a estar en condiciones completamente diferentes. No es igual, no van a ser una masa de personas y van a decir, bueno, tú, que no se va a distinguir quién tiene o no privilegios. Va a estar claro. La misma Escritura dice, y ya lo veremos la próxima semana, que en el día del juicio los creyentes van a estar a la derecha de Dios. ¿Cuántos dicen amén? A la derecha de Dios. ¿Y sabes qué representa estar a la derecha? Es un término real. Quien tiene al rey a su derecha es aquella persona que está señalada con la mayor dignidad, con el mayor poder, con la mayor confianza. Cuando Cristo resucitó de entre los muertos y regresó al Padre, ¿a dónde se sentó? A la derecha. Y en ese día del juicio, en el que todas las personas van a ser juzgadas, los creyentes no creas que van a estar, bueno, ¿cómo nos iba a ir? O van a estar con miedo. No lo van a estar. Va a ser precioso. Van a tener un pacto real en ese día del juicio. Van a tener una posición especial y no van a sentir ningún miedo. Y van a gozar de preciosos privilegios de los cuales el mismo Cristo participa también. Amén, si vamos comprendiendo hasta aquí. Entonces, qué precioso es esto. Ojalá que el Espíritu Santo nos ayude a cada uno de nosotros a poner nuestra mirada cada vez más allá y pensar en esos privilegios. Piensa en cualquier privilegio que tenga Cristo Jesús, cuáles sean cualquiera de las riquezas que Él tiene en la herencia como heredero del universo. La Escritura dice, afirma que los que participen de esa resurrección serán herederos con Él. Si la Escritura nos dice que Él se va a sentar a juzgar y que ellos se van a sentar a juzgar, dime qué otro privilegio crees que les sea restringido. Ninguno. ¿Sí entendemos hasta aquí? ¡Qué precioso será! ¡Qué precioso será! Amado, si tú eres creyente, cuando tú lees estas palabras o cuando hablamos de estas palabras, tu corazón debería de cargarse de esperanza. Tu corazón debería de armarse del pensamiento de, bueno, ¿qué importa si sufro 10, 15, 20 años, si la paso mal un poco de tiempo en esta vida, si a veces, si no me va tan bien, o si no me quiere nadie? Estoy seguro que mi recompensa está allá. Veíamos lo que pasaban con esas personas, ¿no? Las estaban maltratando, las estaban torturando, les estaban pasando cosas difíciles. Estaban claros que lo que venía era muchísimo mejor. En tiempo, en privilegios, en dignidad, en recompensas. Amado, pero también te lo digo a ti con respeto. Si tú no eres creyente, te digo esto con mucho respeto. Tu corazón, con toda certeza, debería estar lleno de miedo y de incertidumbre al saber que estás desprotegido. No debería de haber en tu mente ningún pensamiento de esperanza o de gozo. Estás completamente desprotegido sin entregarle tu vida a Cristo. Y quiero ser claro en qué representa entregarle tu vida a Cristo. Entregarle tu vida a Cristo no es venir a una iglesia. Entregarle tu vida a Cristo no es saber Biblia. Entregarle tu vida a Cristo no es llenar de pensamientos acá o de formar parte de una familia cristiana. Eso no es entregarle tu vida a Cristo. Entregarle tu vida a Cristo es reconocerle como Señor, como Salvador, como el que limpia tu vida y darle obediencia. Amado, si tú no has hecho eso, a ti no te puede aplicar esta bienaventuranza. No te aplica. A lo mejor te resulta chocante que yo te diga que no te aplica.
pero no soy yo. Estás desprotegido. No participas de esto. Y no te lo digo para decirte, levántate y vete. Te lo digo para invitarte a que reflexiones lo que implica el que tú hayas, hasta este momento, no te hayas decidido en entregarle tu vida a Cristo Jesús. Por diferentes razones que te dé este mundo, las que quieras. Por el trabajo, por los amigos, por los placeres, por la moda, por la reputación, por tus diversiones, por lo que tú gustes. ¿Te parecen más? Y has decidido detener tu decisión. Mientras la sigas deteniendo, tú no puedes participar de esas cosas. Tu pensamiento dirá, bueno, voy a morir. No esperes abrir los ojos y participar de esta primera resurrección. No lo esperes. Amado, yo te invito a que le entregues tu corazón a Jesús. A que valores que pongas en la escala de tus valores y de tus contrapesos, tú veas, bueno, observes lo que te ofrece este mundo, o lo que te ha estado ofreciendo este mundo hasta el día de hoy, lo cual todo se acaba. Si te compraste un coche nuevo, te aseguro que ya tiene, no sé, 1 año y medio, y ya no está tan nuevo, y dentro de 4 años ya no va a ser nuevo definitivamente, y todas las cosas buenas que te da este mundo, digo buenas entre comillas, se acaban. Pon del otro lado de la balanza lo que representa el participar de esta preciosa resurrección. Ponlo, valóralo, entiende la invitación que Cristo te hace y toma una decisión. Porque si no la tomas, o si decides no tomarla, lo cual es respetable y Dios no te va a forzar. Dios no te va a forzar a hacerlo, escúchalo bien, jamás. Tú estás desprotegido. Es como si estuvieras expuesto a una enfermedad muy contagiosa y no tuvieras vacuna. ¿Así? Entonces, entrégate a Jesús, suplica su perdón, confía en Él. Termino esta enseñanza retomando de nuevo nuestro pasaje. Apocalipsis 20, versículo 6. Miremoslo nuevamente y dejemos que el Espíritu forme la idea que Él desea formar a través de la lectura del pasaje. El pasaje nos dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Fíjate qué precioso. Bienaventurado y santo el que tiene una parte en esa primera resurrección. Amado, ¿tú tomaste una decisión de seguir a Jesús? ¿Tienes una parte en esta vida? ¿Este mundo te ha presionado para que dejes tu parte? ¿Para que cedas? ¿Para que te eches para atrás? ¿Para que desistas? Ve lo que dice el pasaje. Qué dichoso eres si tienes una parte. Si tienes un boleto comprado por la sangre de Cristo Jesús, qué dichoso eres. La Escritura dice, retén tu profesión. No desistas en tu búsqueda. Incrementa tu búsqueda. Ama más a Dios. Qué dicha tan grande es la que tienes tú. ¿Cuántos dicen amén? Qué dicha tan grande es la que tú tienes. Tienes una parte, no la sueltes. Agárrala más fuerte. Incrementa tu fe, incrementa tu mirada a lo que hay después. Observa los beneficios, valora lo que te ofrece contra lo que te pide este mundo y desecha y reténla. Porque dice, qué dichoso es aquel que tiene una parte. Amado, ¿no tienes tu parte? ¿Todavía no has tomado una decisión? ¿Y todavía no tienes una parte? Pídele a Jesús hoy perdón por tus pecados. Pídele a Jesús, reconoce tu condición pecadora y dile, yo quiero una parte contigo. Pide tu parte. Jesús murió en la cruz también por ti. Jesús murió en la cruz también por ti. Y si tú sabes en tu corazón, y si en tu corazón hay miedo e inseguridad, y sabes que no tienes una parte, hoy pide tu parte.
Pide perdón por tus pecados. Reconoce tu condición. Declárale a Dios tu necesidad y pide tu parte. Porque cuando Dios te dé esa parte, amado, lo que dice este pasaje, de que la segunda muerte no tiene potestad sobre él, ¿sabes qué significa también? No solo significa que ya no le vas a tener miedo al infierno hasta que llegues allá. Amado, se van a acabar los miedos desde aquí. Cuando Dios te dice a ti, tus pecados te son perdonados, se acaban los miedos desde aquí. Se acaban los temores desde aquí. Y la segunda muerte no tiene poder, no tiene potestad sobre ti. Ese sentimiento de miedo, de temor, de inseguridad, de angustia, es cambiado por ese nuevo sentimiento y ese nuevo pensamiento. Esa sensación de ser menos, de ser nada, de sufrir, es cambiado por otro pensamiento, es reemplazado por otro pensamiento de que Cristo Jesús te invite a sentarte a su lado. Así como su padre le invitó a él y le dijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Así Cristo Jesús le dirá a los que lo aman, a los que tienen esa parte agarrada, retenida, les dirá: siéntate a mi diestra. Yo también voy a poner a tus enemigos por estrado de tus pies. Yo también voy a dejar que tú veas como todos aquellos que te causaron mal, que te desearon mal, que te hicieron mal. Yo voy a hacer que tú te sientas seguro y veas cómo yo voy a ponerlos por estrado de tus pies. Qué precioso es tener esa parte, amado. ¿Cuántos anhelamos esa parte? ¿Anhelas esa parte? ¿Qué te parece si hacemos algo diferente? Levántale tu mano al Señor, de pie o sentado, pero dile: yo quiero una parte de tu perdón, quiero participar de esa resurrección. No, amado, no venimos a escuchar esto para descartar a nadie. Todos estamos invitados a esa cena. Todos estamos invitados a participar. La cosa es que tú digas: yo lo quiero. Pero el decir yo lo quiero implica decir: yo no quiero lo que mi Señor aborrece. Yo quiero tu perdón y quiero la parte de tu perdón. Soy un pecador, lo he sido, pero yo deseo una parte en esa primera resurrección.